Bueno, tiempo para Llena de Vida Castilla-La Mancha en este mes de mayo que comenzó con el día por excelencia de las reivindicaciones sindicales. Hoy en esta sección nos vamos a preguntar qué piensan los sindicatos sobre la despoblación del mundo rural, cómo lo ven este tema que tanto, Javier, nos preocupa y nos ocupa. ¿Cómo lo ven los sindicatos mayoritarios en Castilla-La Mancha? Bernácer, se lo vamos a preguntar a Raquel Payo, que está con nosotros, secretaria de Política Institucional de Comisiones Obreras, y a Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo y Política Sindical de UGT. El tema es interesante porque al final irse a un pueblo a vivir tiene una gran parte de fondo laboral detrás. Ir a un pueblo en busca de un trabajo que no se encuentra en el mundo urbano o ir en busca de un cambio de vida al medio rural, pero para eso, salvo que seas ya pensionista, hace falta un trabajo y hacen falta servicios para poder mantener una familia, por ejemplo. ¿Qué piensan de todo esto los sindicatos mayoritarios en Castilla-La Mancha? ¿Cómo ven ellos el mapa de la despoblación? ¿Vamos a mejor? ¿Vamos a peor? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Bueno, pues la saludamos, Raquel Payo. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Buenos días. Bienvenida, como siempre, Muchas a Radio gracias. Castilla-La Un Mancha. placer. Y tenemos por teléfono o a través de WhatsApp a Isabel Carrascosa, secretaria de Empleo y Política Sindical de UGT. Isabel, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida. ¿Qué tal? Y gracias por estar también esta mañana en Radio Castilla-La Mancha. Bueno, Raquel, desde el punto de vista de los sindicatos, ¿en qué punto estamos en esta lucha, por así decirlo, contra la despoblación? Bueno, yo creo que hemos dado un paso importante en nuestra región. La estrategia frente a la despoblación fue una herramienta que, además, como firmantes de la misma, que entiendo que a eso obedece el que nos invitéis hoy, tanto a Isabel como a mí, como firmantes de esa estrategia, de ese pacto contra la despoblación, y también fuimos partícipes en la comisión no permanente que se puso en marcha en las Cortes de la región para hablar de esta situación. Creo, y digo que son pasos que se han ido dando para favorecer el asentamiento de la población en el medio rural. Creo que estamos en una mejor situación, creo que ahora abundaremos en diferentes aspectos, y en esas diferentes intervenciones que hemos hecho por parte de comisiones obreras, en mi caso, desde el sindicalismo de clase, entendíamos que hay diferentes cuestiones a abordar. Algunas las mencionaba Javier ahora justamente, es decir, hay que hablar de empleo, hay que hablar de servicios públicos, hay que hablar de esa visión de género tan importante también para el asentamiento de la población. Hay que hablar de unos servicios públicos de calidad que aborden diferentes aspectos a lo largo de la vida de las personas, desde la educación en la edad más temprana hasta los cuidados en la edad más mayor, efectivamente, nuestra población más envejecida. En definitiva, creo que hay que ver diferentes cuestiones que entiendo que nos irás abordando, pero creo que estamos en un mejor punto en tanto las herramientas de las que nos hemos dotado en la región pues van dando pasos hacia ese asentamiento de la población. Sí, Isabel, hablaba Raquel de la estrategia, de las comisiones que se hicieron para llegar finalmente a la ley de despoblación, que es la única de momento que hay en España. ¿En qué ha variado esta ley de despoblación en la situación que hay ahora en el mapa de la despoblación en Castilla-La Mancha en relación con lo que había hace 4 o 5 años antes de entrar en vigor esa ley? Bueno, pues en principio, como dice bien Raquel, el primer paso para poder afrontar un reto y dar una solución es identificarlo, y creo que lo que se ha hecho por parte de Castilla-La Mancha ha sido pionero a la hora de intentar poner una solución a un problema que, de no ser así, cada vez se agravaría más. ¿Qué hacemos con esto? Pues con esto lo que hacemos es identificar qué necesidades existen en Castilla-La Mancha y en los municipios. Tenemos que recordar que, por la importancia de las personas censadas en municipios rurales, Castilla-La Mancha tenemos el 44% de las personas censadas en un ámbito rural, y por lo tanto hay que identificar cuáles son los problemas que, como bien decíais, algunos de ellos son cómo fijar población a través del empleo, pero no es el único, ya que para vivir no solamente hace falta un empleo, sino también hace falta vivienda, hace falta servicios, hace falta educación, hace falta afrontar, como bien decía también Raquel, esa brecha que se produce sobre todo con los jóvenes y con las mujeres, que son quienes más emigran de los municipios rurales, y también hay que afrontar el envejecimiento de la población. Entonces, lo que hace esta ley, como otras estrategias y como otras colaboraciones público-privadas que han ayudado, es no solamente identificar, sino empezar a dar los primeros pasos para dar una solución real y hacer que los municipios de nuestra región sean sitios donde poder elegir si desarrollar tu vida o no profesionalmente sin tener que renunciar a ningún otro aspecto.
Ya. ¿Cómo llevar, Raquel, los servicios públicos a los pueblos más pequeños? Porque por mucho que nos queramos empeñar, Claro. no vamos a construir un hospital al lado de cada pequeño pueblo que tenemos en Castilla-La Mancha y en otros territorios despoblados. Bueno, entendemos y entendíamos en las aportaciones que se hicieron en su momento a la estrategia que era fundamental el que hubiese un impulso de la administración pública para facilitar esos servicios. Efectivamente, yo creo que no puede haber un hospital a la puerta de cada ciudadano, ni un cole a la puerta de cada ciudadano, pero sí que es verdad que entendemos que es necesario impulsar unos servicios de calidad. Entendemos que es fundamental que en esos municipios pequeños tengamos una atención primaria de calidad. Si hablamos de sanidad, en primer lugar. Bueno, que probablemente lo más importante. Una atención primaria de calidad. No podemos tener municipios sin una atención sanitaria, e insisto, una atención primaria de calidad, y no podemos tener unos municipios desabastecidos de unos medios de transporte que hagan que una persona que viva en un municipio pequeño y que después de una atención primaria necesite un traslado, se pueda hacer con prontitud. En definitiva, es necesario que se crearan, y de esa forma se zonificó nuestra región, para que tuviéramos esos servicios de calidad en muchos municipios y unos servicios más avanzados en unas cabeceras, ¿no?, de esas zonas que nos pudiera permitir tener a una distancia razonable unos servicios que dotaran a la ciudadanía de esas necesidades que tiene, eliminando esas brechas. Yo creo que algo fundamental que trabajamos mucho cuando se elaboró la estrategia era eliminar las brechas entre el mundo rural y el mundo urbano. Yo, que muchas veces he presumido además aquí de ser de pueblo, y presumo mucho de ser de pueblo, creo que hemos minorado mucho las brechas entre los niños que vivíamos en mi época, claro, en los pueblos y en las ciudades, frente a mis hijos, que también viven en un pueblo ahora, y los niños que viven en una ciudad en este momento. Creo que esa brecha se ha minorado y tenemos que luchar por minorar esa brecha aún más. No podemos consentir que una criatura que crezca en un municipio pequeño, por el mero hecho de crecer en un municipio pequeño, esté imposibilitado de acudir a una educación musical o de acudir a una educación en idiomas, porque estamos hablando de que tengan cole. Sí, estamos hablando de que en muchos municipios dio un paso fundamental el Gobierno de Castilla-La Mancha para que municipios muy pequeños, con ratios muy pequeñas, mantuvieran los coles abiertos. Claro, yo creo que fue un paso de gigante, fue un acierto por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero no hablamos solo de esa educación, de la educación reglada. Hablamos de que un niño que viva en un municipio pequeño no tiene por qué tener esa brecha en materia de idiomas, por ejemplo, en materia de deporte, en materia de música o de educación musical. ¿No tenemos que tener un conservatorio en cada pueblo? No. Obviamente no. ¿Tenemos que tener una escuela de idiomas en cada pueblo? No, obviamente no. Pero tenemos que tener la posibilidad de que a unas distancias razonables desde cualquier municipio de Castilla-La Mancha tengamos esos servicios para que nuestros hijos del medio rural no tengan esa brecha respecto a un niño que crece en un mundo urbano. Claro. De eso se trataba un poco el espíritu de la estrategia, de eliminar esas brechas. Si hablamos de educación o si hablamos en materia sanitaria, no podemos consentir que un niño de una ciudad tenga un pediatra a X distancia y un niño del medio urbano no lo tenga, no. O un anciano tenga unos servicios públicos de calidad en una ciudad y no los tenga en el medio rural. Además, enfocábamos este tipo esta discusión desde el punto de vista de la generación del empleo. La generación de servicios en sí misma es generadora de empleo. Es fuente de empleo. Claro. Y por lo tanto, estábamos hablando de la dotación de servicios, o estamos hablando, estábamos porque hablo de cuando se hicieron las propuestas, pero ya están pintadas, ¿no? Claro. Estamos hablando de unos servicios que se prestan para la ciudadanía, que en sí mismos son generadores de empleo para las personas que pueden entender el trasladarse a ese medio rural como una oportunidad de empleo, además de no prescindir de esos servicios para su entorno. Claro. Y luego, en cuanto al empleo, Isabel, porque sabemos, por ejemplo, que el turismo está tirando mucho, que el turismo interior está creciendo una barbaridad en Castilla-La Mancha, pero ¿dónde puede haber fuente de empleo en el futuro en estos pueblos, sobre todo en estos pueblos más pequeños o más afectados por la despoblación en Castilla-La Mancha? ¿Dónde pueden estar los empleos del futuro? Pues en el ámbito del empleo, que es fundamental para fijar población, es cierto que en las zonas rurales pues trabaja más el sector primario y hay que potenciar o aprovechar, como bien dices, otras oportunidades que nos ofrecen, como puede ser, pues como decías bien, el transporte, el turismo rural, que está pegando fuerte y que está también ayudando y transformando. Hay que hablar también de todo el tema de las energías renovables, de la digitalización. La digitalización en el ámbito rural va a ser fundamental. Hay una propuesta
una propuesta para que la digitalización en España sea una realidad en cualquier municipio y en cualquier lugar, y eso también abriría la posibilidad de otras nuevas oportunidades de empleo. Y hay que hablar de la economía de los cuidados, la conservación del patrimonio, hay que hablar también de la promoción del emprendimiento de los jóvenes en las zonas rurales. Hay que hacer una visión, creo que también hay que apostar mucho por cambiar un poco, y es uno de los puntos que desde UGT se tiene claro que hay que promover y cambiar, poner una apuesta en valor del medio rural para poder empoderarlo y poder generar otro tipo de empleos más allá del sector primario. También es importante que el sector primario no se quede solamente en la producción, que es algo más estacional y que al final hace que los trabajos sean temporales, sino que tenemos que hablar de la industrialización, tenemos que hablar de la comercialización, de la distribución de productos. Para todo ello también es necesario y se requiere pues tener unas buenas infraestructuras de transporte, unas buenas infraestructuras digitales que acerquen la posibilidad de creación de otras nuevas formas de trabajo y dar otro tipo de servicios dentro del mundo rural, dándole oportunidades a que la población se pueda fijar y a que vengan otras personas a vivir al ámbito rural, pues por las bondades que el medio rural las tiene, y son muchas, y que por eso hay que potenciarlo. Ya. Algo que ha venido para quedarse, Raquel, es esto del teletrabajo, y parece ser también una buena oportunidad, ¿no?, para que la gente vuelva o se traslade a los pueblos. Pues sin ninguna duda. De hecho, creo que la pandemia sí lo puso de manifiesto, como muchísimos pueblos vieron cómo crecía su población como consecuencia de ese fomento del teletrabajo y ese traslado de las personas. Es fundamental la conectividad digital, es otra de las cuestiones que se ponen de manifiesto en la estrategia, esa conectividad que hace que se desarrolle el territorio también, no solamente como generador de empleo, sino también como fijador del empleo. Hablábamos antes de nuestros más pequeños, obviamente esa conexión digital hace que esas criaturas también puedan tener al alcance de un clic de ordenador cualquier posibilidad de tener efectivamente que lo pudieran tener esa brecha. Es importante que habláramos cuando hablamos de brecha digital, habláramos de esa visión de género. También los diferentes estudios que manejamos ponían de manifiesto cómo esa brecha digital es mayor en el caso de las mujeres y mayor en el caso de las mujeres rurales. Por tanto, era importante también hablar de esa cuestión. Y respecto de lo que decía Isabel, que comparto absolutamente ese enfoque que daba ella hacia el empleo, también me parece importante que pongamos de manifiesto esa importancia que también le da la estrategia regional en relación con la diversificación económica del mundo rural. Entendíamos que era fundamental, además, con un pilar fundamental que hablábamos precisamente en la tertulia la semana pasada, como era el agua. Claro. Hablábamos de esa diversificación económica con el agua como fuente de riqueza, con el agua en Castilla-La Mancha como fuente de creación de empleo, como fuente también de fijar, o como herramienta fundamental para fijar esa población. Y respecto de ese abanico que nos planteabas en materia de empleo, entendemos también que era fundamental el hablar del patrimonio cultural que tiene el medio rural. Hay un patrimonio cultural, un patrimonio no solamente cultural en sí mismo, sino también ese patrimonio natural que tiene nuestro mundo rural. Y era fundamental también, en el espíritu que también trasladábamos en la estrategia, hablar de eliminar esos estereotipos del mundo rural, ese estigma de lo rural como malo, lo rural como paleto, que era algo que insisto, yo que me saco mucho pecho y presumo mucho del mundo rural, me parece que era algo fundamental. Tenemos que ser capaces de poner en valor lo rural como algo positivo, como algo realmente enriquecedor. Y no se trata de que nuestros pueblos sean parques temáticos, que vengan esa gente muy snob, si me permitís, a ver el pueblo porque es lo bucólico. No, lo pueblo porque es lo auténtico, porque es lo rico y porque es lo cultural, lo que tiene ese patrimonio que enriquece los pueblos, tanto en lo patrimonial como en lo natural, ¿no? Y eso es también... Creo que es algo fundamental para fijar población. No podemos atraer gente que no sea del mundo rural a nuestros pueblos si no eliminamos esos estigmas. Y hubo una campaña muy interesante del Gobierno de Castilla-La Mancha cuando se hizo pública la estrategia precisamente en esa línea, ¿no? Claro. Lo rural como bueno, lo rural como interesante, lo rural como positivo, ¿no?
Es importante también hablar, yo creo, si tenemos tiempo, Bernácer, Sí, con las dos, del tema de la mujer rural. Se ha avanzado mucho en esto, está lo de la ley de titularidad compartida, se ha avanzado mucho en los últimos años, se han superado también estereotipos que había antes, ahora ya no es la mujer de negro que anda por ahí, la abuela de negro, ahora hay una imagen de mujer rural, emprendedora, dinámica, pero sin embargo el machismo sigue siendo más fuerte todavía en el mundo rural que en el mundo urbano. ¿Qué queda por hacer ahí en ese terreno? A ver, Isabel primero. Bueno, pues en cuanto a lo que es trabajar para eliminar las desigualdades en el ámbito rural, es importantísimo, como decís, abordar el tema de la brecha de género. Lo que es cierto que aunque se ha avanzado, también venimos a lo que hablábamos anteriormente del empleo. El empleo en el ámbito rural suele ser todavía trabajos del sector primario, de la primera, digamos, del primer extracto, que son trabajos que suelen ser más masculinizados. Si bien es cierto, las mujeres se han incorporado con esa titularidad compartida y con esa otra visión, pero todavía en muchos municipios las mujeres, si nos encontramos eso en las ciudades, nos encontramos una diferenciación entre trabajos de hombres y trabajos de mujeres. Cuando llegas al ámbito rural eso se potencia muchísimo más. Nos queda mucho por hacer en el ámbito rural. En el ámbito rural las mujeres, pues más allá de lo que es el tema de los cuidados o el tema de limpieza, no suele tampoco participar en una proporción equilibrada dentro del mercado de trabajo que tienen. Entonces suelen ser quienes también buscan opciones fuera para poder desarrollarse o poder trabajar. Por eso hablábamos de la importancia de revertir para hacer que las mujeres y las mujeres jóvenes encuentren oportunidades de empleo reales dentro de los municipios y dentro de sus pueblos, vamos, que puedan trabajar, pero la realidad nos muestra que todavía hoy pues queda mucho por hacer en ese sentido y que todavía es un trabajo muy masculinizado el que se genera en el mundo rural. Raquel, un último apunte, un minutito. Pues efectivamente, yo creo que es importante que trabajemos esa brecha de género en el mundo rural, precisamente porque veíamos cómo las mujeres del ámbito rural se enfrentaban a una discriminación, por una parte en esa segregación horizontal y vertical, en esa dificultad para encontrar unos trabajos de calidad, y precisamente como veíamos esa huida de esas jóvenes tituladas, de esas jóvenes universitarias que huían hacia el mundo urbano, creciendo, por otra parte, esa masculinización del mundo rural que hace que no se fije población. En definitiva, creo que es fundamental el que impulsemos una educación en igualdad para que esas brechas de género disminuyan en el mundo rural, que crezca realmente esa posibilidad de emprendimiento real de las mujeres, porque desgraciadamente esa titularidad compartida, según los últimos datos que yo tengo, que seguramente estén desactualizados, no llegaba a 300 mujeres que se habían incorporado a esa situación de titularidad compartida del mundo de sus explotaciones agrarias, en cuyo caso creo que es fundamental que luchemos contra esa brecha, porque somos las mujeres esas generadoras de riqueza en el mundo laboral y esas herramientas fundamentales también para fijar población en el mundo rural. Desde luego que si las mujeres, difíciles que se repueblen. Las fijadoras de población. Claro que sí. Bueno, Raquel Payo y Isabel Carrascosa, gracias a las dos. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Javier, hasta la semana que Adiós, viene. Bernácer, hasta luego. Venga, 9:54, entramos en tiempo de descuento.